Buenas noches, muy contenta de estar aquí, un honor que sea pues casi la última plática que vamos a ver de este Update Vitalis. Muchas gracias a Vitalis por tomarme en cuenta. Y bueno, pues hubo personas que me preguntaron, doctora, ¿de qué se trata esto? ¿Qué es el TIVA Outcome? ¿De qué se trata? Antes de que yo empiece con el tema, pues me gusta mucho ponerles esta frase que podría definirnos como esos doctores que mantienen a los pacientes vivos mientras los cirujanos hacen cosas que de otra forma los matarían, ¿no? Creo que nos da una idea de lo que hacemos durante el transanestésico, pero deberíamos de dejar de pensar tanto en el transanestésico y también pensar en que podemos tener mucho reflejo de lo que sucede en el paciente en el post, ¿no? Y de eso se trata el día de hoy, de ver qué resultados tenemos en los pacientes con la anestesia. ¿Qué son AUCOS? Pues aquellos cambios favorables o adversos que pueda haber en un paciente y en anestesia, pues lo que hacemos. Ya desde 1996, pues bueno, se había empezado a escribir acerca de esto y obviamente lo que buscamos más es que haya satisfacción del paciente y una supervivencia del mismo, ¿de acuerdo? ¿Cuáles serían los outcomes no deseables y contra los que siempre estamos batallando? Pues principalmente esto, ¿no? Yo creo que a los que más le tememos es que el paciente tenga dolor, náusea, vómito, odinofagia, escalofríos, hipotermia y algunas adversidades neurológicas que muchas veces son las que se asocian más con la anestesia, ¿no? Todo esto va a incrementar la inmortalidad y el tiempo de recuperación del paciente y obviamente esta instancia hospitalaria. Entonces, no queremos esto. ¿Qué va a suceder? Nosotros como anestesiólogos, la realidad es que la elección de la técnica anestésica puede tener más implicaciones, tanto a corto como a largo plazo. ¿Qué sucede? No siempre en una cirugía vamos a tener un estrés quirúrgico, una respuesta al estrés quirúrgico, y el cual nos va a desencadenar respuestas neuroendocrinas, metabólicas, inmunológicas y hematológicas. La neuroendocrina sobre todo tiene mucho que ver sobre las respuestas inmunológicas y lo que nosotros como anestesiólogos tenemos que ver es cómo vamos parando o vamos tratando de que todas estas outcomes que están sucediendo en nuestro paciente pues no vayan más allá. Hemos estado hablando de TIVA durante todos estos 2 años y yo creo que dentro de todos los fármacos que hemos visto, que se los pongo acá, son los que principalmente usamos en nuestras anestesias, pero ha quedado demostrado durante todas estas pláticas que aparte de dar lo que es TIVA, si todavía le aumentamos lo que es poner una anestesia regional o una anestesia de nervios periféricos, vamos a tener un mejor outcome, lo que hemos dicho muchas veces, anestesia multimodal. Entonces, en esta cuestión de cómo vamos a modificar los resultados del paciente, creo que primero debemos analizar quién es quien valora inicialmente al paciente, quién elige el plan anestésico, los fármacos, el manejo y quién lo guía, quién mantiene el equilibrio durante toda la cirugía y quién inicia la analgesia. Pues nosotros estamos eligiendo lo que va a suceder con el paciente en todo ese transanestésico donde vamos a estar luchando contra este estrés quirúrgico que sabemos que si lo dejamos seguir, pues va a tener malos resultados. Entonces, cuando empecé a hacer esta plática, se me hizo un poco difícil saber cómo abordarla porque ya hemos visto muchas pláticas de expertos, de profesores que yo valoro y admiro mucho de grandes compañeros y entonces dije, bueno, voy a hacerlo un poco por fármacos, al final voy a mencionar Propofol y lo que quiero es que vayamos analizando un poquito más lo que es la bibliografía y aterrizarlo un poco en cuáles son los resultados que obtenemos. En la clase que ya vimos en los módulos iniciales sobre lidocaína, principalmente cuando lo escuchamos y pensamos en ella, es inmediatamente dolor. Pero, ¿qué es lo que podemos hacer con las perfusiones de lidocaína en el transanestésico? Sobre todo disminuir el dolor, pero no solamente en el trans, sino en el posoperatorio. Yo puedo llegar a tener una disminución del dolor hasta por 24 horas e incluso no solo del dolor agudo posoperatorio, sino la administración intravenosa disminuye 20 veces el riesgo relativo de recurrencia del dolor crónico posoperatorio.
Si yo tengo un paciente que sé que es una cirugía de cierto tipo y que la lidocaína me va a traer un beneficio, ¿por qué no usarlo? Por eso les preguntaba al inicio, ¿quién elige el medicamento, la técnica anestésica y lo que voy a hacer con el paciente? Pues el anestesiólogo, ¿no? Yo. En este estudio, por ejemplo, lo que ellos hicieron fue que ponían una dosis inicial de 1.5 miligramos por kilo y la continuaron esta infusión de hasta 24 horas. Lo que obtuvieron fue que, obviamente, como sabemos y ya lo vimos, disminuye el consumo de opioides. En este caso, que fue una cirugía de colectomía, aceleró el inicio de la función intestinal, disminuyó el tiempo de hospitalización y la recuperación postoperatoria, es decir, un buen outcome. Y aquí, como pueden ver, sobre todo a las 24 horas, tengo menor consumo de piritramida, que fue el opioide que ellos utilizaron en el post, y sobre todo en el grupo de lidocaína fue donde menos se necesitó. Incluso ellos, como ya sabemos, no solamente la lidocaína nos sirve para el control del olor, sino como coadyuvante me puede ayudar a disminuir lo que es el hipnótico que nosotros estemos utilizando. En este caso, el caso de sevoflurano, que fue lo que usaron, tuvo menor utilización en el grupo que se le puso lidocaína a el grupo placebo. Entonces, vamos a ir viendo poco a poco cómo, por ejemplo, en algunos tipos de cirugía, como en este caso el de columna, sobre todo en los días postoperatorio 1 y 2, en los pacientes que se administró en el transoperatorio lidocaína, aún tenían menores escalas de visual análoga comparado con el grupo placebo. Entonces, no es solamente lo que yo veo en el transanestésico justo después de que sale de cirugía y está en su cama, sino puede ser que cuando ya haya sido dado de alta. Entonces, a veces nos preocupamos en decir, despertó bien, lo dejé bien, pero ¿qué sucede cuando este paciente está en casa? ¿Cómo puedo hacer yo que el pronóstico de este paciente posteriormente continúe bien y pueda estar lo mejor posible? Lo que se ha visto es que las perfusiones intravenosas de lidocaína pueden disminuir el dolor hasta por 24 horas y quizá no más de 48 horas, pero vaya a saber que el paciente se va a su casa bien, con menos dolor y aparte con los analgésicos que se le están enviando, pues nos da tranquilidad, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué sucede con lo que es la función inmune y el dolor postoperatorio? También ya se sabe que disminuye la producción de citocinas proinflamatorias, sobre todo interleucina 6, y de citocinas y produce o aumenta las citocinas antiinflamatorias. Entonces, podemos ver que aún después de varias horas, en este caso, la valoración del dolor, en aquellos pacientes que tuvieron lidocaína, fueron los que tuvieron muchos menores scores de lo que es el EVA. Y que en el caso de las células mononucleares hubo un aumento en los pacientes que se les puso lidocaína en lo que son de células mononucleares, que son las que son de tipo antiinflamatorio, y en el caso de las citocinas proinflamatorias tuvieron menores niveles que aquellos a los que solo se les puso el placebo. ¿De acuerdo? Entonces vamos dilucidando que la lidocaína nos sirve para el dolor, tiene efectos de inmunomodulación, y con esta inmunomodulación, ¿qué puede hacer? Que incluso, aunque este estudio sea in vitro, nos va mostrando que puede tener efectos sobre ciertas células cancerígenas, como es el caso de las células de tiroides. Entonces, a lo mejor yo, con lo que ya vi en la clase de TIVA y cáncer, en la que el propofol nos puede ayudar con ciertos tipos de cáncer, si en el caso que es tiroides, que fue sobre estas células, no tiene tanta incidencia el propofol en cambiar o modificar un poco la inmunomodulación, a lo mejor al propofol yo le agrego lidocaína en este paciente y entonces le doy el beneficio de lo que sucede con los outcomes como el propofol, pero también con la inmunomodulación, que en este caso sí podría tener cierto efecto. Les dejo estas dos bibliografías, las cuales la verdad es que son revisiones sistemáticas muy buenas, en las que pueden leer un poquito más lo que son los mecanismos moleculares de la lidocaína y están abiertos. Ahora, también tenemos esta otra revisión que es en español, que aquí viene nuestra compañera, la doctora Marusa Naranjos. Saludos, Marusa. También es una muy buena revisión, está en español. Y
no olvidemos que también, así como nos ayuda con el dolor agudo, también nos va a ayudar en el dolor crónico. Estas dos revisiones también son muy buenas. Y en Inglaterra, bueno, los ingleses hicieron estas guías de la utilización de lidocaína para el dolor postoperatorio y en la recuperación. Vienen ahí también muy bien descritos cuáles pueden ser las medidas para usar la lidocaína en el trans. Y como les dije, no solamente la inmunomodulación tiene sobre las ciertas células, cada fármaco va a tener diferentes mecanismos de inmunomodulación y en el caso de lidocaína, antes les mencioné las células tiroideas, pero por ejemplo también en las células que son de tipo de cáncer de mama pueden producir mayor apoptosis por estimulación de caspasas. Si recordamos lo que sucede con propofol y cáncer de mama, si le aumentamos lidocaína, pues podemos tener una mayor resultados mejores en ese tipo de pacientes con cáncer, el outcome, el resultado que yo voy a tener con mi manejo anestésico. Tenemos que ver un poco más allá cuál es el resultado no solo en el trans, sino también en lo posterior. Y no solamente en pacientes adultos lo podemos usar, también en pediátricos. Les dejo esta rápida revisión y referencia bibliográfica donde pueden ver que incluso en la terapia intensiva se utiliza. A veces son un poco renuentes los pediatras o los intensivistas pediatras a usarlos, pero esta revisión es muy buena, también léanla. Y por aquello de que muchas veces nos dicen, no, es que los niveles de lidocaína, concentraciones tóxicas, pues pueden alcanzarse y así. Esta revisión es muy buena para que se la muestren a quien todavía está un poco reacio a utilizar la lidocaína. A estos esquemas pueden alcanzar esas concentraciones que pues no van a llegar a ser tóxicas. Incluso aquí vienen incluso otras. Es muy buena revisión. Entonces, lidocaína ya vimos que nos ayuda en dolor, en inmunomodulación y por eso en cáncer. Entonces, y como coadyuvante anestésico para disminuir los requerimientos hipnóticos, ¿de acuerdo? Ahora viene la dexmedetomidina. ¿Qué outcomes puedo tener con la dexme? Bueno, pues yo creo que lo que más conocemos es como coadyuvante, disminuye los requerimientos de lo que es un hipnótico, pero además de eso, ¿qué sabemos? Ya hemos visto que disminuye los requerimientos de opioides en el post, en este caso el estudio en donde les pongo la cita es de morfina, disminuye la intensidad de dolor postoperatorio, disminuye la náusea y vómito en las siguientes 24 horas, la respuesta al estrés en la intubación, la disminución del temblor postoperatorio y mejora el sueño el día del postoperatorio. En este buscar un poco de resultados o outcomes en el pronóstico del paciente, hay pequeñas cosas que nosotros no consideramos porque vemos más todos los puntos que les mencioné antes. Sin embargo, hay detalles como este que les pongo acá de que mejora el sueño el día del postoperatorio. Entonces, lo que revisan en esta bibliografía que está aquí del 2017 es que además de disminuir los requerimientos de opioides en el postoperatorio como terapia de rescate en el dolor, también la noche de la cirugía el paciente tiene un mejor sueño. ¿De acuerdo? Yo creo que cualquier persona que ha sido sometida a una cirugía, a veces en la noche se siente nervioso por el resultado, se siente cansado y aunque duerma no tiene un buen sueño. Bueno, si utilizaron Dexme, pueden estar más tranquilos en que el sueño de esa noche para el paciente va a ser más reparador. Quizá no nos ponemos a ver esos detalles, pero ustedes son quien ponen la Dexme, entonces pueden hacer que su paciente pues tenga un buen outcome. Ahora, ERAS, que ya lo hemos mencionado también en muchas clases, ya en esta última revisión que hace, ellos lo que nos dicen es utilicen dexmedetomidina, sobre todo porque nos va a ayudar a que el dolor postoperatorio sea menor, tenga buen control hemodinámico del paciente. También nos indica que ya podemos también usarlo en el espacio peridural, en bloqueos periféricos, que incluso puede utilizarse para infiltración en las heridas quirúrgicas. Si no tuvieron la oportunidad de poner la dexmedetomidina en perfusión porque no tienen o solamente les quedó un poco de dosis de un paciente previo, bueno, pueden infiltrar la herida quirúrgica y disminuyen el dolor en el sitio quirúrgico. Yo ya lo he estado implementando con mis pacientes de vasectomía, que muchas veces se hacen con anestesia local más sedación. Infiltra mis cirujanos ya con dexmedetomidina y la verdad es que las da muy bien.
me reportan la mayoría de los casos en los que no tuvieron dolor y estuvieron muy tranquilos. E incluso se ha visto que en algunos procedimientos muy específicos, como en el caso de la cirugía bariátrica, ginecológicos, colorectales y columna vertebral, es donde el control del dolor en el posoperatorio se ha controlado muchísimo mejor. ¿A qué dosis? Bueno, pueden tener diferentes regímenes de infusión. Yo en lo personal soy más de, si es en el transanestésico, no poner tanto la dosis en bolo, sino iniciar mi perfusión. Y si tengo la oportunidad de usar el ITIVA, guiarme por TCI con Honeywood para tener un mejor resultado y mejor control de mi anestésico. Como lo mencionó la doctora que nos dio la clase de dexmedetomidina, solo hay que revisar que a las 2 horas yo vaya haciendo un ajuste de mi perfusión de Dexmed para que vaya yo teniendo esos cambios hemodinámicos que yo deseo y después de ese tiempo no vaya yo a tener alguno que otro que yo no desee. Ahora, les había mencionado que sirve para náusea y vómito. Sirve cuando se pone de forma intravenosa sobre todo y no va a servir tanto en náuseas, sino un poco más en el vómito, ¿de acuerdo? Aquí cuando vemos estas gráficas, yo creo que muchos dijeron, ya van a sacar gráficas, no, mejor que nos explique rápidamente. Este es un forest plot, en los metaanálisis siempre van a venir y lo que deben de ver rápidamente es este rombo es el que les da el resumen de todos estos estudios, sea que sean riesgos relativos o hazard ratios. Ustedes pueden ver el resumen acá en lo que es el rombito y siempre tienen que fijarse en esta parte que dice heterogeneidad, preferiblemente que sea menor de 40 o 50 porque eso quiere decir que los ensayos clínicos que se revisaron en el metaanálisis fueron suficientemente confiables y tuvieron cierta homogeneidad entre uno y otro ensayo clínico para que yo pueda dar un resultado aquí, ¿de acuerdo? Entonces, más para vómito que náusea, Dexme, pero nos ayuda. Y algo que en lo que normalmente no nos fijamos, pero que también la dexmedetomidina tiene un mecanismo de inmunomodulación. Entonces, ya revisamos que el IDO nos sirve mucho para pacientes con cáncer, y no solamente con cáncer, como vamos a ver, la inmunomodulación tiene mucho que ver con el estrés quirúrgico, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede cuando hay estrés quirúrgico? Pues se activa lo que es el sistema de defensa, lo que es el eje hipotálamo, hipófisis y adrenal, y entonces, una vez que las glándulas adrenales están activadas, pues se produce cortisol y en el sistema nervioso central simpático, liberación de noradrenalina y adrenalina. Esto hace que las células inmunológicas de nuestro cuerpo empiecen a secretar citocinas, sobre todo proinflamatorias. ¿Qué hace la dexmedetomidina? A nivel de lo que es el eje córtico-adrenal y a nivel del sistema nervioso simpático, corta esta liberación para que entonces mis niveles de cortisol y noradrenalina no sean tan altos y entonces disminuyan estas citocinas proinflamatorias. En el caso de las citocinas antiinflamatorias, que de por sí las natural killers, las células B y las células T producen, lo que sucede, por ejemplo, con los halogenados que llegan también a suprimir esta defensa del cuerpo, en el caso de la dexmedetomidina se cree, porque todavía no está totalmente identificado el mecanismo de acción, que estas células pueden llegar a tener asociados algunos receptores en los cuales se activa su función y entonces secretan citocinas antiinflamatorias. Aquí se ve muchísimo más claro el sistema hipotálamo hipófisis y del otro lado lo que es dentro del locus coeruleus y esta parte de acá de las corticoadrenales hace que el sistema nervioso simpático se estimule, de este lado que estimule la glándula adrenal, pero en todas estas flechitas rojas es donde tiene efecto la dexme y disminuye estos para que entonces tengamos como outcome que no tengamos tantas citocinas proinflamatorias. Y a nivel local, por eso les comentaba lo de también infiltrar localmente, podemos tener que quitemos o inhibamos a estos receptores de las células que producen citocinas proinflamatorias, pero a la vez que yo también estimule las antiinflamatorias. Entonces, aún tenemos, así podemos ver que tenemos otra arma más que nosotros estamos eligiendo como anestesiólogos que le podemos
poner a un paciente. Ahora, ya habíamos visto también en lo que es la clase de anestesia endovenosa contra anestesia inhalada, que en algunos casos se ha pensado que disminuye lo que es la agitación o lo que es el delirio de la emersión. Todavía no se tiene como, ¿cómo decirles?, totalmente asociado la dexme a esto, es un poquito más hacia el propofol. Sin embargo, aunque la afirmación no se puede ser concluyente, sí se ha encontrado que puede haber cierta disminución del delirio posoperatorio. Ahora, por ejemplo, en este metaanálisis, lo que se vio en cirugías cardíacas y cirugías no cardíacas fue que podía llegar a disminuir o tener un efecto de protección en el delirio a la emersión en los pacientes adultos. Sin embargo, este metaanálisis, por eso les digo que hay que revisar todos los metaanálisis, tiene una heterogeneidad un poco alta. Siempre que vean esto, váyanse al artículo y chequen que hayan hecho como se tienen que hacer un cambio, un análisis más profundo para que este errorcito que pueden tener en la heterogeneidad lo compensen y haciendo eso ya tengan validad el metaanálisis. Entonces, en este caso, creo que no lo mencionaron, entonces, por eso es que todavía no es tan concluyente que evite el delirio de la inmersión. Entonces, puede ser que lo disminuya, sería un efecto que nosotros desearíamos, es bueno, es un buen outcome. Ahora, ¿qué sucede con el deterioro cognitivo? Porque eso es totalmente diferente. El cognitivo es posterior a la cirugía, que yo tenga problemas de memoria, problema para hacer cuestiones matemáticas, de lenguaje, de lectura, y eso obviamente se ve aún más en los pacientes geriátricos. Sin embargo, ¿por qué pensamos que la dexmedetomidina o es lo que se ha estado mencionando en algunos estudios podría hacer que disminuya también en cierta forma el deterioro cognitivo? Cuando incrementan la función de este receptor alfa 5 GABA o GABA alfa 5, se ve que afecta un poco la memoria después de la anestesia. Entonces, ¿qué hace la dexmedetomidina? Lo que hace es quitar ese aumento de la función de este receptor y por lo tanto se cree que eso puede hacer lo que prevenga el delirio y hasta cierto punto el deleterio cognitivo, ¿de acuerdo? Entonces, usamos Dexme, tenemos ahí otro outcome que podríamos aprovechar. En niños ya está más que identificado que sea yo que lo ponga como premedicación intranasal o bien yo lo ponga posterior a la inducción 0.5 microgramos por kilo, yo sí tengo una menor agitación a la emersión, que si recuerda la agitación a la emersión en los niños es cuando se vuelven muñecos, pero unos muñecos tipo Chucky, súper mal, ¿no? Cuando se ponen mal. Entonces lo podemos prevenir con dexmedetomidina. Ahora, ketamina, ¿en qué pensamos también cuando dicen ketamina? Adyuvante anestésico, que nos ayuda a disminuir las concentraciones de nuestros hipnóticos, dolor, control del dolor, y en los últimos años se ha visto su acción en lo que son como tratamiento a la depresión. Esto es un ejemplo de esquema que nos ponen en esta cita bibliográfica, pero yo les aconsejaría que si pueden usar por TCI Domino en adultos, lo utilicen, se va mucho mejor y como vimos en la clase de ketamina, el doctor ponente nos aconsejó que mejor lo utilicemos con Domino. Creo que a partir de esta publicación del 2005, cuando se empezaron a sacar estos esquemas intravenosos de ketamina, fue cuando empezó a aumentar su uso en el trans y nos detallan también que estas resultados que teníamos antes con la ketamina, que hicieron que le tuviéramos miedo a las reacciones en los pacientes, cuando se utilizan estas dosis subanestésicas, podemos tener mejores resultados. Nos previene la tolerancia a opioides, por eso es que nos ayuda con la cuestión del dolor. ¿Por qué? Pues porque tiene acciones antagonistas en los receptores mu y kappa, tiene efectos antiinflamatorios, también tiene lo que les mencioné, he estado mencionando, un poco de inmunomodulación. Los anestésicos actualmente se están viendo que tienen más efectos sobre otros niveles, no solo sobre lo que nos permite tener ansiolisis, hipnosis, control de dolor, sino tiene muchísimos más efectos que debemos de aprovechar y al seleccionar un paciente seleccionemos también el fármaco. Además puede tener efectos antitumorales al inhibir estos receptores en células tumorales de pulmón,
mama, neuroblastomas y rabdomiosarcomas. Entonces, tengo a mi paciente con cáncer, por ejemplo, vuelvo a poner lo de mama, pues puedo usar lido, puedo usar propo y puedo usar ketamina como parte de mi anestesia multimodal. No puedo usar propo, bueno, le doy el beneficio con lidocaína y con keta. Puedo hacer esta sinergia. Entonces, tenemos como anestesiólogos muchas armas, ¿de acuerdo? En esta revisión de la literatura, la verdad es que viene muy bien, muy bueno y de lo que más habla es el efecto de la analgesia posoperatoria, pero que sobre todo en las cirugías abdominales, torácicas y ortopédicas es donde se ve más el efecto de analgesia de la ketamina. Entonces, ven ese tipo de cirugía, ven ese tipo de pacientes y pueden ir eligiendo entre los fármacos que tenemos. En esta metaanálisis me pareció interesante presentárselos porque habla de la depresión. Yo creo que a partir de estos 2 años de pandemia en los que se vio catapultado la incidencia de la depresión por el encierro, ante lo que estuvimos viviendo, en el caso también de los que somos médicos, de lo que tuvimos que enfrentar, algo desconocido, bueno, en general, muchas personas debutaron con depresión y han estado en tratamiento. Y yo creo que si una persona con depresión y que tenga este antecedente y yo lo veo, mi valoración preanestésica, y él me dice, tengo esto, a mí sí me gustaría ponerle que también hay a lo mejor ayudarle que en el post pues tenga un buen outcome, aparte de lo del dolor, aparte de la inmunomodulación, aparte de disminuir efectos adversos de opioides, yo creo que pues sería una muy buena idea en este paciente utilizar una ketamina que yo sé que me puede disminuir la depresión o puede ser un buen tratamiento en este caso, ¿no? Ahora, en niños también se ha utilizado para la agitación a la emersión, o el delirio a la emersión, a esta dosis y también con muy buenos resultados. Así que no solamente es lo que ya hemos aprendido, sino podemos tener más outcomes, más resultados de los que ya conocemos. Ahora, sobre el sulfato de magnesio, que fue lo que aprendimos, que es lo que sabemos, que como ayudante para disminución del dolor, para mejorar el bloqueo neuromuscular, como control hemodinámico también en agitación de la emersión, nos puede ayudar, aparte que potencia la analgesia. Aquí les pongo de morfina porque es de lo que habla este artículo, pero vaya, de nuestros opioides, ¿no? Y ya vimos en la clase que nos dio la doctora, cuando vio sulfato de magnesio, cuáles pueden ser los diferentes esquemas que pueden utilizar. Entonces, por ejemplo, aquí lo que presenta este metaanálisis también, que como ven en ambos casos es favorecido hacia magnesio, aunque tiene una heterogeneidad un poco alta, ellos mencionan que sí hicieron esta corrección sobre el metaanálisis, pues que el consumo de morfina acumulado fue menor para en el caso de los pacientes que se utilizó sulfato de magnesio y también a 24 horas, de acuerdo al tipo de cirugía, fuera gastrointestinal, ginecológica, ortopédica y algunas otras. En todos casos, el consumo de opioide fue mejor en las horas posteriores, en el outcome, en lo que quizá nosotros como anestesiólogos no vemos, que suponemos, pero que muchas veces no estamos tan al pendiente que deberíamos, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Como ayudante, pues totalmente se favorece este estudio o este metaanálisis a lo que es la utilización del magnesio para disminuir nuestras concentraciones de hipnóticos, ¿de acuerdo? Ahí vemos que es positivo y tiene una heterogeneidad más o menos un poquito alta, pero todavía podemos confiar. Y ellos también hicieron, en este caso, un control de su metaanálisis y de acuerdo a lo que es el trauma quirúrgico, en todos los casos fue mejor el uso de magnesio en estos pacientes, ¿de acuerdo? Ahora, también se han visto que la asociación entre lidocaína y sulfato de magnesio nos ayuda aún más en lo que es el control de dolor y como anestesia multimodal, ¿de acuerdo? Y puede ser, ellos lo mencionan como tal, una estrategia para evitar consumo alto de opioides o efectos adversos postoperatorios, de tener un outcome negativo. Y, por ejemplo, cuando se ha utilizado no con propofol, pero sí con halogenado como sevoflurano o desflurano, encontramos que sí tienen escalas de visual análogas mucho menores cuando se utilizaron junto con perfusiones de magnesio. Entonces, otra opción de nuestro catálogo de fármacos que podemos utilizar. Y en cuanto al bloqueo neuromuscular, pues sí se ha visto que aumenta la calidad del bloqueo neuromuscular, aunque sí hay uno que otro estudio en el que mencionan que el tiempo de recuperación podría estar prolongado en algunos casos y en otros no.
¿Cuál sería ahora mi recomendación? Que cuando lo utilicen, por ejemplo, con rocuronio, pues puedan tener su Gamadex, quitan el bloqueo neuromuscular por su Gamadex y esa sinergia que podría haber o de la que pudieran tener un poco de temor, pues no va a estar. Ustedes podrían preguntarme, bueno, pero ¿en qué momento yo podría utilizar una combinación de sulfato de magnesio y rocuronio? Y entonces aquí les muestro dos videitos muy rápido que hice de un caso que apenas tuve. Fue un paciente de 11 años de edad con un feocromocitoma, el cual sí estaba bien alfa bloqueado cuando entró a quirófano. Y entonces yo lo que dije, bueno, voy a tener muchos cambios en mi hemodinamia, necesito que el paciente esté con un bloqueo neuromuscular muy bueno, quiero usar una anestesia multimodal y entonces yo lo que elegí, para que lo vean un poquito mejor, ahorita le voy a dar pausa, teníamos afortunadamente monitoreo de Ani, ahí le voy a dar, a ver, me voy a regresar un poquito para que vean que no les miento, ahí está. Tengo lidocaína, sulfato de magnesio, rocuronio, y de este otro lado tengo propofol y fentanil. Este caso estuvo muy interesante y la verdad creo que ha sido de las anestesias, de una de las anestesias que más he disfrutado porque pude hacer TIVA en modo de anestesia multimodal, o sea, con varios fármacos que tenían acción sobre diferentes niveles de receptores. Cuando estaban manipulando el feocromocitoma, dio unas presiones arteriales muy altas. Afortunadamente teníamos nitroprusiato, pero como desde el inicio también utilicé el sulfato de magnesio, me ayudó mucho en la hemodinamia desde un principio. Y se fue titulando poco a poco. No tengo más video porque la verdad fue una cirugía en la que, no les miento, hasta el final se pudo hacer la hoja anestésica, estuvimos muy movidos. Una vez que resecaron el feocromocitoma, ya se imaginarán, se bajó toda la hemodinamia y empezamos a usar lo que está aquí, lo que es Norepi. Entonces, el monitoreo de Ani tuvo unos cambios increíble, se fue viendo la manipulación, cómo iba incidiendo sobre el sistema parasimpático y simpático. Y la verdad es que el paciente ese día salió a la terapia intensiva porque era un feocromocitoma, se tiene que observar qué sucede en las siguientes horas, pero se extubó esa misma noche y al día siguiente ya estaba en piso. A este niño su outcome fue muy bueno y creo que decidimos hacer una combinación muy buena de fármacos. Y ahora pues ya llegamos a Propofol. Es nuestro fármaco base de TIVA, el protagonista de la anestesia total intravenosa y qué es lo que sabemos hasta el día de hoy como outcome. Un muy buen uso en lo que es en el paciente pediátrico para evitar la agitación de la emersión, en los pediátricos el delirio de la emersión. Se asocia a mejor supervivencia en pacientes con ciertos tipos de cáncer, tiene propiedades inmunomoduladoras, sirve para el control de dolor y de protección cerebral. En el control de dolor apenas hay algunos estudios observacionales en donde se ve que han tenido menores scores de EVA. Aún se está viendo cuál es el mecanismo de acción, aunque ya se tiene un poco de idea de qué es. Y obviamente aquí sí o sí disminuye la incidencia de náusea y vómito. Entonces, si se acuerdan la primera vez que les presenté este esquema al inicio de la plática, este es el outcome para Propofol. Es todo lo que el Propofol me puede hacer a diferentes niveles y sistemas. Entonces, yo creo que si en nuestras manos está atender a un paciente que tiene alguna patología a diferentes niveles y si yo sé que usando Propofol puedo darle mejor beneficio, un mayor beneficio, ¿por qué no usarlo? ¿No? Rápidamente, solo para que les recuerde lo que es Propofol y lo que sucede con cáncer. Sabemos que cuando se utiliza Propofol va a tener un beneficio sobre la supervivencia, sobre todo en estos tipos de cáncer. No son todos, por eso es que todavía hay muchas teorías acerca de cómo algunas células cancerígenas sí pueden estar pues más influenciadas por lo que es la inmunomodulación a algunos fármacos y otros tipos de cáncer, ¿no? En el caso de Propofol, si yo tengo algún paciente con este tipo de cáncer, sé que le voy a dar el beneficio de una mayor supervivencia o que se ha asociado el uso de Propofol a mayor supervivencia en este tipo de cáncer. Sin embargo, aunque un principio se hablaba de que podría haber menor recurrencia de cáncer utilizando Propofol, ya se ha revisado
con más actualidad que en lo que es recurrencia del cáncer no tiene tanto que ver, a diferencia de lo que es lidocaína, en el que sí se ha visto que la recurrencia puede llegar a ser menor por el tipo de acción que tiene sobre las células natural killers, la lido. Este fue uno de los primeros estudios que, por cierto, es retrospectivo, aunque tiene un buen número de pacientes, son 7,000, que hablaban acerca de la supervivencia. Fue uno de los primeros y en los que lo único que tuvo negativo fue que incluyeron muchos tipos de cánceres. Todavía no se había dilucidado muy bien que el propofol sirve más para algunos tipos que otros, entonces juntaron muchos. Pero aún así obtuvieron que la mayor supervivencia fue para el grupo de TIVA, que para inhalado, no teniendo tanto que ver el ASA, incluso siendo ASAs 3 o 4, era mayor la supervivencia para los que se les aplicó TIVA, o si tenían o no tenían MET, en cualquiera de los dos casos, aún así, TIVA era el que daba mayor supervivencia. Ese es un estudio del 2016. En este, que es un estudio del 2019, si ven, se favorece más el uso de TIVA en el caso de una prognosis a largo término, un outcome más largo. Sin embargo, obviamente para algunos cánceres, por ejemplo aquí, para este metaanálisis no tuvo tanta incidencia en mama y en colorectal, pero siempre va a tener mucho que ver el tipo de ensayos clínicos que ellos estudien. Si ven la heterogeneidad es un poco alta y aunque hicieron esta reacomodo para que el metaanálisis sí tuviera más sustento, lo que sí se puede ver es que pues en algunos sí, en algunos no. Yo la verdad sí soy más de la idea de que si yo sé que el propofol tiene efectos de inmunomodulación, así como la lido, así como la queta, así como el sulfato de magnesio, yo prefiero usarlos. Estamos en pañales en todavía ver cuáles son los mecanismos de acción específicos, pero creo que si ya tenemos una idea de dónde puede ir yendo los efectos de nuestros fármacos, deberíamos de aprovecharlos. Y entonces ellos ven en la supervivencia que pues sí, se favorece el uso de TIVA, ¿ok? Entonces, ¿por qué no usarlo en estos pacientes? Y el último estudio, bueno, el más reciente que pudieran encontrar, se encuentra en otro más reciente, avísenos, es este de anestesia y analgesia del 2021, en donde lo que nos mencionan es que sí, TIVA se asoció a un mejor outcome en lo que es supervivencia, no tanto en el tiempo de no tener una recurrencia, y cuando se comparó con un halogenado con el que no tuvo diferencia en lo que es supervivencia fue con sevoflurano. Entonces, si yo tuviera un paciente con cáncer y yo tuviera desflo, sebo, yo en lo personal usaría sebo, pero aprovecharía usar mis otros fármacos, lido, ketamina, Dexme, sulfato de magnesio, para que este efecto que yo sé que tienen los halogenados de que promueven citocinas proinflamatorias se vean contrarrestados un poco con mis otros fármacos. Les vuelvo a repetir, ¿quién elige el fármaco? No el cirujano, nosotros. ¿Quién pone el medicamento? Nosotros como anestesiólogos. Ese es otro caso de una paciente de 65 años que tiene una masa mediastinal y entonces se le hizo una biopsia por tomografía y yo decidí utilizar el modelo de Schneider, puesto que ya es una paciente que ya va más hacia los cambios geriátricos y que necesitaba que fuera una inducción lenta, porque ya ella tiene disminución del peso, ha bajado 10 kilos a partir de que empezó a tener síntomas y entonces yo dije, voy a usar Propofol, solo uso una dosis de fentanilo, un microgramo por kilo, voy a usar Schneider. Vayan a la clase de Propofol para que vean cómo se utilizan los modelos. Y bueno, aquí sí pueden ver y pongan la atención aquí a la aguja. El tumor está muy cerca de los vasos principales, la aorta. Y yo en ese momento tenía la concentración de sitio efecto a 1, estaba bien sedada la paciente y al final, bueno, la paciente solamente utilicé 122 miligramos en 40 minutos. La paciente despertó muy bien, muy a gusto, ya tenía muchísimo miedo del procedimiento, aparte pues, de todo lo que conlleva, se despertó muy tranquila, se fue posteriormente de alta, eran 6 de la tarde cuando hicimos el procedimiento, a las 10:30, 11 ella ya estaba comiendo sin náuseas, sin vómito,
y se fue a su casa, la verdad, bastante bien. Entonces, creo que incluso en estos pequeños procedimientos podemos hacer uso de fármacos que sabemos que van a beneficiar a la patología de nuestro paciente, ¿no? Y en este caso, pues lo vimos mucho más. Y bueno, ¿qué otros outcomes yo podría tener? Les hablaba del dolor agudo postoperatorio. Se ha empezado a ver que cuando yo comparo una técnica balanceada con Propofol, puede ser que el Propofol mejore un poco el dolor postoperatorio, pero va a depender del tipo de cirugía o trauma quirúrgico y los esquemas de analgesia que se utilicen. Claro, esa sería como la variable de confusión, pero aún así se ha visto que el Propofol puede llegar a tener efectos protectores de analgesia y hasta 48 horas. Ahora, en otros outcomes, por ejemplo, aquí se compara el uso de anestesia inhalada contra total intravenosa, una combinación de Propofol y Dexme en los pacientes obesos mórbidos en cirugías para manga gástrica. Otro tipo de pacientes que cada vez se nos presentan más y que entonces podemos ver que ya se empieza a ver que náusea y vómito disminuye, su estancia en la UCPA es menor, su consumo de opioides es menor y entonces en grupos de pacientes difíciles y que cada vez vemos más, nos pueden ayudar. Yo hace poco tuve una adolescente de 135 kilos con una enfermedad de trombosis venosa en la que pues preferí de desflorano a propo, pues Propofol y le fue mucho mejor. Ahora, si recuerdan en el esquema que les había puesto de los outcomes de Propofol, vemos enfermedades renales. Como ya vimos cuando estuvimos estudiando Propofol, en lo que son los pacientes renales no se altera, como llegaríamos a pensar, la farmacocinética del Propofol, entonces podemos hacer total intravenosa en esos pacientes. De hecho, yo por muchos años hice los trasplantes renales con TIVA, una combinación de Propo, Sisa, Dexme, Fenta, y con buenos resultados, la verdad. En este estudio lo que vieron fueron que si en estos pacientes a los que se les dio anestesia con halogenado o con TIVA, cuáles reportaron eventos cardiovasculares adversos. Y sí se observó que en el grupo de TIVA hubieron menores, a diferencia de cuando se utilizó un anestésico volátil. Entonces, tienen un paciente renal al que no pueden bloquear, yo elegiría darle una anestesia endovenosa con Propofol. Ahora, sé que la mayoría de las dudas cuando empezamos a hacer anestesia total intravenosa es, pero doctora, ¿a qué sitio efecto comienzo? No pueden haber recetas de cocina, sí puede haber un profundo conocimiento de lo que son los modelos farmacocinéticos. Entonces, vamos a ver el tipo de paciente que tenemos, qué modelo farmacocinético le conviene y ese modelo farmacocinético adecuarlo al estado físico de mi paciente. A qué sé, voy a comenzar, si lo voy haciendo paulatinamente o si mi paciente no tiene ninguna enfermedad y me permite empezar una concentración a sitio efecto, pues ya de hipnosis desde un principio. Eso es lo que hay que estar viendo y eso es lo que uno a lo mejor se tarda en ganar experiencia, pero créanme que el outcome, el resultado en nuestros pacientes vale la pena. Y sobre todo creo que ha sido muy criticado la total intravenosa porque algunos piensan que se pueden tardar. Hay varios estudios, yo nada más les traje este por ponerles un ejemplo, en el cual se ha visto que tanto la hemodinemia como el despertar son mejores, incluso comparados con desflorano. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir los tiempos exactos de las cirugías y conocer mi fármaco para saber en qué momento debo de ir disminuyendo las concentraciones a sitio efecto. Como les mencioné anteriormente, ya está más que demostrado que para la agitación de la emersión en el paciente pediátrico, la anestesia total intravenosa con Propofol es lo mejor. Y si a eso ustedes le pueden aunar una premedicación con dexmedetomidina, seguramente ese niño no va a tener agitación a la emersión. Pero hay otro outcome que no es tan conocido o al que no le damos tanta importancia, que es posterior a nuestro evento anestésico. En el paciente pediátrico suceden cambios conductuales negativos y pueden presentarse hasta 2 semanas después del paciente. No les estoy hablando de un post-anestésico inmediato, estoy hablando ya cuando el niño está en su casa. Sobre todo sucede en preescolares, que también es cuando hay más incidencia de agitación a la emersión y sí se asocia a la agitación a la emersión.
De hecho, cuando quisieron ver en este estudio en cuáles se presentaban más los cambios conductuales negativos, no fue en el grupo que no tuvo agitación a la emersión, fue justo en el grupo de agitación a la emersión donde se presentaron más casos de cambios conductuales negativos. Ahora ustedes me van a decir, bueno, y aparte de lo que ya mencionó, ¿qué otros cambios conductuales negativos postoperatorios pueden presentar los niños cuando se les da una anestesia? Pues se dividen en cuatro, en cambios internos, problemas internos, externos, interrupción de alimentación del sueño e incluso problemas somáticos. Entonces, imagínense ustedes que le dieron la anestesia a un paciente pediátrico para una apendicectomía, fue una anestesia general balanceada con inhalado, no lo premedicaron, usaron volúmenes porcentuales de sevoflurano mucho más allá de 2 CAM. El niño se despierta, como les dije hace rato, como muñeco, pero como muñeco Chucky, súper mal, llorando, difícil de consolar. La mamá cuando lo ve dice, este no es mi niño. Se van a casa y resulta que dicen, es que mi niño ha estado muy raro. Pues anda enojado, me contesta, tiene un comportamiento agresivo, no duerme bien, no está bien durante el día, tiene más ansiedad de separación de lo normal, está más emotivo, de repente llora, tiene dolores que no tienen nada que ver con la cirugía, no puede dormir o tiene agitación nocturnas, tiene terrores nocturnos. ¿A qué se debe? Son cambios conductuales negativos posoperatorios asociados al evento anestésico. ¿Quién lo anestesió? Y en este estudio, donde comparan la anestesia con sevoflurano y con anestesia total intravenosa y cuál fue la incidencia de los cambios conductuales posoperatorios negativos, vemos que valorado al primer día del posoperatorio, al tercero, al séptimo, a los 14 días o incluso a los 6 meses, se presentaron, pero se presentaron más en el grupo de sevoflurano. ¿De acuerdo? ¿Y qué fue lo que más se presentó? Sobre todo ansiedad generalizada, más ansiedad a la separación, que fueron los que tuvieron mayor relevancia como cambios conductuales posoperatorios negativos. Yo creo que cualquiera de nosotros no nos gustaría que por una anestesia que nosotros dimos, alguno de nuestros niños, de nuestros pacientes, presenten esto, ¿no? Entonces viene la pregunta, ¿qué podemos mejorar con el uso de TIVA? Yo creo que muchísimos outcomes, muchísimos resultados. El día de hoy solo les quise dar así un bosquejo después de todo lo que vimos. Como les mencioné, creo que después de que hemos pasado con tantos expertos y tanto, es un poquito difícil como ya aterrizar en el resultado de nuestra anestesia, pero por eso los quise hacer así por cada fármaco, porque cada uno de esos fármacos son los que elegimos. Entonces, creo que desde la valoración anestésica, cuando la conocemos, cuando estamos con el paciente, ya nos vamos empezando a hacer un plan. Creo que aparte de que la técnica anestésica debería de ser personalizada en cuanto a que si voy a dar una general balanceada, TIVA, una sedación endovenosa más un bloqueo periférico o más anestesia regional, dependiendo de la cirugía del paciente. Debo ir más allá y empezar a elegir mis medicamentos con base a las patologías de mis pacientes o del outcome que yo quiero ver a mi paciente. Finalmente, debo de considerar los resultados no solo en el post inmediato, sino a largo plazo. Yo les digo mucho a mis residentes, bueno, es que tú puedes aprender a despertar a un paciente y decir, ya, pero el que tu paciente haya tenido una buena evolución en el post anestésico inmediato, en el post más tardío, incluso como ya vimos el día de hoy, tengamos resultados a más largo plazo positivos, va a depender totalmente de nosotros. Entonces, lo que les he platicado el día de hoy de anestesia total intravenosa y outcomes, yo espero que vayan a buscar un poco más a profundidad la bibliografía que les puse de ejemplo y que vayan empezando a cambiar un poco el esquema en cómo van pensando, planeando sus anestesias. Si no pueden hacer todas las perfusiones, bueno, uso halogenado, pero tomo ketamina, tomo lido, tomo sulfato de magnesio, tomo uno de mis fármacos que sí pueda perfundir y le doy ese beneficio a mi paciente. La opción está en cada uno de nosotros como anestesiólogos y el saber qué utilizar
en cada paciente de acuerdo a lo que le quiero dar, creo que es muy importante y vamos a tener mucho beneficio en la vida de nuestros pacientes inmediatamente que termine nuestra anestesia. Y bueno, yo solo quiero dar las gracias. Me siento muy honrada de haber sido una de las últimas en las que participó y pues espero que con este curso, cada vez que tengan una duda, se vayan directo a cualquiera de las pláticas, lo revisen, lo vuelvan a revisar, que a todos los ponentes que les dieron su correo y la forma de contactarlos, que se acerquen a cada uno de nosotros, disipen dudas y que pues cuando nos veamos vayamos teniendo un intercambio de ideas y sobre todo de experiencias. Como les digo a muchos, espero que se hagan Tiva Lovers y que cada vez con más pacientes puedan emplear esta técnica anestésica que yo creo que a mí me ha dado muchísimas satisfacciones y a muchos más y pues muchas gracias.